Buenas a todos, seguimos aquí en 2 contra 1, Chema y yo, analizando pues, los equipos de la Liga Endesa. La verdad es que nos estamos pegando un sprint final importante, pero bueno, todo para vosotros, para nuestra audiencia, para que podáis conocer mejor los equipos que van a jugar este año en la ACB y sobre todo pues conozcamos poquito a poco periodistas especializados en cada uno de los equipos que nos cuenten pues todas las cosas importantes de los equipos para que los conozcamos un poquito mejor y analicemos las plantillas. Hoy tenemos con nosotros a Millán Gómez, entre otros trabaja en Radio Galega, Radio Marca. Él ahora nos contará mucho más sobre él, porque la verdad es que su lista es interminable. Y también a Chema, por supuesto, que nos va a ayudar a conocer un poco más este proyecto del Río Breogán. Así que nada, ¿qué tal a los dos? Encantado de que estéis aquí con nosotros. Hola, encantadísimo yo, un placer para mí. Bueno, pues aquí estamos, Rodri, para seguir analizando equipos y ahora pues analizamos, ¿no? al recién llegado, ¿no? Que es este Río Breogán que vuelve a la Liga Endesa tras esa experiencia hace pues un par de temporadas, ¿no? Y bueno, y que busca, aunque ya sabemos que todos los equipos se han reforzado de una manera tremenda esta temporada, que yo creo que el nivel medio de la competición ha subido, pues busca no ser un equipo ascensor y que ha intentado llegar para quedarse. Y bueno, vamos a ver cuáles han sido, ¿no? las sensaciones que ha ido dejando el equipo y qué equipo han conformado para esta temporada. Pues sí, vamos a empezar con las altas. Espero pronunciar todos los nombres bien. Si no, pues aquí pues me echáis un capote los dos, que os lo agradecería. En las altas tenemos a Musa, que viene de Anadolu Efes. Hay que recordar que fue posición 29 en el draft de la NBA de 2018. A Rashid Mahalbasic, Traibel Hines, Tyler Kalinowski, Marko Lukovic y Jordan Sacco. Esto creo que son las altas. Del proyecto del año pasado se quedan 6 jugadores, que ahora nos comentará mejor Millán. Y bueno, Millán, empezamos contigo. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha definido esta plantilla? ¿Te parecen buenos fichajes? ¿Los 6 jugadores que se quedan se merecían quedarse? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una plantilla bastante ilusionante, sobre todo porque yo creo que hay jugadores muy versátiles, varios jugadores referenciales, al margen de evidentemente Sanan Musa, que es un jugador que ha llamado mucho la atención por su llegada a Breogán desde Anadolu Efes. Es verdad que en Efes evidentemente ha tenido un papel secundario, un jugador que todavía solo tiene 22 años, que puede jugar en diferentes posiciones con su 2-0-6, que jugó 54 partidos en la NBA, pues demuestra su nivel, lo que acabas de comentar del draft. Además, se nota en los amistosos que ya ejerce un cierto liderazgo, incluso ha sido elegido uno de los 2 capitanes junto a Sergi Quintela. Y yo creo que hay otro jugador referencial como Rashid Mahalbasic, en el sentido de que creo que es un jugador interior que ya conoce la liga de su paso por Betis. Yo creo que es algo fundamental. A mí sí que me podían transmitir ciertas dudas algunos jugadores que no hayan tenido experiencia previa en ACB, y él la tiene. Viene de una temporada notable en Mónaco. Es un jugador que va bien de cara al aro, que rebotea bien, que defiende bien, que entiende el juego. Creo que es un jugador en el sentido muy, muy completo. Creo que tiene el Breogán varias apuestas, como Traibel Hines, el base, que es un base combo, un base anotador, veloz, que sí que es cierto que sufre en defensa, pero tiene un primer paso fantástico y que ha mejorado en dirección en la última temporada en Bundesliga. Tyler Kalinowski viene a ser el tirador del equipo, después de su experiencia en Italia. Es cierto que no tiene experiencia en ACB, pero es un tirador, lo ha demostrado en estos partidos, metiendo, por ejemplo, 2 triples en la final de Copa Galicia contra Obradoiro. Llega en la posición de 4 Marko Lukovic, que es un 4 puro, un 4 que tiene una altura magnífica para ese puesto, un 2-0-6, que tiene un paso formativo que a mí me parece muy interesante por su paso por las categorías de formación de la Federación y de la selección serbias. Es cierto que no cumplió las expectativas seguramente ni en Manresa ni en Murcia. Y luego, por ejemplo, en la posición de 5 pues ha llegado Jordan Sacco, que es un jugador evidentemente muy físico, que puede aportar intimidación, que lo conocemos además muy bien en Lugo, de enfrentarnos no solo a él en ACB hace 3 temporadas, sino incluso la temporada previa en LEV. Vamos a ver cuándo llega y cómo llega de ese paso por el Afrobasket. Y en cuanto a los jugadores que continúan, pues yo creo que en la mayoría de los casos se lo merecen. Eric Quintela es un director de juego que entiende el juego, no tiene experiencia en ACB, pero creo que merece esta oportunidad. Realizó una final por el ascenso sensacional, además con mucho mérito, porque venía de, por ejemplo, un partido de playoff sin jugar ni un solo minuto. Venía de una liga regular también muy interesante. Es sobre todo un magnífico defensor.
y un jugador comprometido. Yo siempre digo que Eric Quintela y Sergi Quintela, que son de Lugo, son dos aficionados del Breogán que juegan al baloncesto. Y ese valor añadido pues es importante. También continúa Sergi Quintela, que hace 3 temporadas, cuando el Breogán asciende con él en pista, pues el club decide cederlo a Lleida, el Leboro. Yo creo que hace 3 temporadas ya merecía una oportunidad en ACB, pues imaginad ahora 3 temporadas después. Es un jugador muy rápido, no de elevada estatura, pero es un jugador muy vertical, un magnífico defensor igual que su hermano, y tiene tiro. Es cierto que no tiene una mecánica de tiro excesivamente rápida y no es un tirador puro, pero puede anotar. Y luego hay otros jugadores en las posiciones exteriores como Adam Solazzo y Mindaugas Cachinas que también continúan. Cachinas es un reboteador, un jugador que entiende el juego, un jugador que la temporada pasada jugó sobre todo al 4, pero en ACB lo lógico es que juega al 3. Un jugador que en el más menos, por ejemplo, de cada partido, pues siempre sale con réditos positivos. Alan Solazzo yo siempre digo que es un verso suelto, porque es un jugador que genera sus propias canastas, no tiene rango de tiro, no tiene amenaza exterior excesiva, pero es un jugador que tiene altura y que tiene capacidad para generar sus propias canastas. En LEB jugaba al 3, yo creo que en ACB es el más interesante al 2 y es la idea del club en principio. Incluso en el club contemplan que en un momento dado pueda ayudar al base a subir el balón, tanto él como en un momento dado Sergi Quintela o el propio Tyler Kalinowski. También continúa la posición de 4 Iván Cruz, que ya conoce ACB de su paso por Betis y Bilbao. Yo creo que Iván está en un momento fronterizo, en su etapa ACB, por así decirlo. Creo que es un momento de dar un golpe en la mesa. Creo que a nivel reboteador es diferencial, es un jugador diferencial a nivel reboteador. Cada vez juega más cerca del aro. En Breogán estuvo la temporada pasada y también estuvo en la 16-17 y digamos que su forma de juego ha evolucionado. Antes era un jugador más exterior, que sabría más a buscar el lanzamiento exterior y ahora cada vez juega más cerca del aro. Cabe recordar que, por ejemplo, en su última etapa ACB con Bilbao, en la fase final excepcional de ACB en Valencia, pues fue capaz de anotar 9 puntos contra Baskonia o capturar 11 rebotes contra el Barça, lo cual, en fin, son datos bastante interesantes. Y también en la posición de 5 pues, se mantiene Kevin Larsen, que yo creo que también merecía una oportunidad en ACB, un pívot que digamos que te reconcilia un poco con el baloncesto más añejo, más vetusto, de jugar al poste, de generar sus propios tiros al poste, aunque también tiene amenaza desde 4 o 5 metros, que por cierto es un tiro que a mí personalmente me gusta mucho que se utilice en el baloncesto. También tiene amenaza en el 3, de tiro de 3 puntos, quiero decir. Y también puede jugar al 4 porque no es especialmente alto. Y yo creo que puede sorprender un poco más la continuidad de Adam Solazzo, pero si finalmente pasa del 3 al 2, pues me parecería una decisión interesante. Bueno, pues este análisis más completo no se puede hacer, Chema. Yo no sé si vas a añadir algo porque ha hecho un scouting completo y perfecto de lo que es la plantilla del Río Breogán. Seguramente algo puedas añadir, así que nada, todo tuyo. Bueno, respecto al bloque, ¿no?, que continúa, yo creo que con bastante merecimiento, ¿no? Muchos jugadores, las dudas que me quedan es, ¿no?, pues vamos a ver, por ejemplo, Kevin Larsen, cuántas rotaciones y de cuántos minutos puede aportar en pista al resto de 5, a los otros 2 5, que en teoría, ¿no?, son Jordan Sacco, ese 5 con esa gran capacidad atlética que ha estado disputando el Afrobásquet con su selección, y Mahal Basic, que es un jugador importante, sobre todo, probablemente ha sido más importante en sus experiencias fuera, sobre todo en Francia y especialmente en Alemania, que cuando pasó por el Betis, un 5 a la antigua usanza, ¿no?, un jugador que ancla mucho el ataque y la defensa, ¿no?, un 5 de poste bajo, aunque cada vez, sobre todo este año, ya ha ido lanzando más en situaciones frontales. Pero vamos, me parece un grandísimo fichaje, pero que vamos a ver cómo se adapta al ritmo de la Liga Endesa, que es un ritmo distinto al de otras competiciones europeas, sobre todo al de Alemania. Y bueno, sobre lo que habéis comentado de Musa, me parece un auténtico jugadorazo, que probablemente se fue muy pronto a los Estados Unidos y que ahora pues tiene la oportunidad de demostrar de lo que es capaz en una liga importante. Ya hemos visto ese liderazgo en los partidos amistosos, ser capaz de echarse al equipo a la espalda en esas, ¿no?, penetraciones, yendo hasta el final, sacando puntos, anotando con bastante comodidad, y que tiene que ganar, yo creo que consistencia y regularidad en el tiro exterior. Y bueno, pues hablando de alguno de los fichajes más, Marko Lukovic, que a ver si a la tercera va la vencida tras esas 2 experiencias no satisfactorias, tanto en Manresa como
como en Murcia, ¿no? Pasó bastante desapercibido. Kalinowski es, podría decir, una debilidad personal desde hace años, donde le he visto pues, en muchas competiciones, no solo en Italia, sino también en Turquía. Bueno, me parece un auténtico especialista en el lanzamiento exterior y que va a abrir mucho las defensas para los intereses del Río Breogán. Y otra de las dudas que tengo, pues bueno, pues puede ser Travel Hayes, ¿no? Que viene de hacer una gran temporada en los Merlins en Alemania. Pero bueno, igual que en los Merlins ha jugado a un nivel espectacular, donde ha sido el tercer máximo anotador con casi 18 puntos y el máximo asistente con casi 7 asistencias, pues bueno, él llegó a Europa de la mano de Skyliners de la misma competición, donde no brilló, luego pues tuvo que hacer, ¿no? Volver un poco sobre sus pasos, irse a Finlandia o irse a Canadá, él es canadiense y bueno, es un jugador explosivo, probablemente no un uno puro, pero a mí me genera sobre todo dudas, aunque hemos visto, ¿no? Que ha sido capaz de poner algún tapón en alguno de los amistosos de pretemporada, a mí me genera un poco dudas su altura y capacidad física para una liga como la ACB y sobre todo la capacidad de dirección que pueda tener. Bueno, pues menudo análisis, ¿no? Creo que los otros clubes de la Liga Endesa, con que se vean el vídeo, pues ya tienen una planificación perfecta de cómo va a ser este Río Breogán. Hablábamos antes de empezar a grabar este vídeo que a priori Millán nos contaba que la afición estaba contenta con lo que es la plantilla en sí, pero que claro, que ves el resto de los 18 equipos de la Liga Endesa y dices, claro, a ver a quién podemos superar. Bueno, mi pregunta es, ¿estáis contentos? ¿Está contenta la afición de Río Breogán con el equipo? ¿Crees que se hubiera podido hacer mejor? ¿Crees que se hubiera podido hacer peor? Y sobre todo, ¿cómo veis el objetivo fundamental que es la permanencia? Bueno, la gente está muy ilusionada. Es cierto que en Lugo la gente se ilusiona, nos ilusionamos muy fácil, pero es cierto que yo creo que esta plantilla, con alguna duda concreta o con alguna discusión concreta que pueda haber entre la afición, pues creo que nos podemos dar muy por satisfechos. Personalmente creo que la plantilla es muy superior o notablemente superior a la de hace 3 temporadas. Creo que además con diferencia. Y que conste que en esta plantilla se quedan 6 jugadores del ascenso, en aquella se quedaron 5. Yo personalmente en aquella plantilla ya tuve dudas desde el principio, con varias continuidades e incluso pues algún jugador que me parecía interesante que continuase, pues no continuó. Creo que en esta plantilla es más completa, es más versátil. A mí personalmente la estructura de 5 pivots me parece absolutamente necesaria por cualquier tipo de lesión. Además, jugadores que pueden competir en diferentes puestos. Es cierto que yo también soy de la plataforma, por así decirlo, de los 3 bases. En este caso no hay 3 bases, pero sí que son 2 bases, Eric Quintela y Travel Hayes, y después hay 3 opciones para subir el balón. Véase Sergi Quintela, véase Tyler Kalinowski o incluso Adam Solazzo. Por tanto, estoy satisfecho en esa situación. Sí que puede haber más dudas con Marko Lukovic, pero repito, su altura 2.06, su formación, creo que también está en un momento fronterizo como Iván Cruz en su experiencia ACB para dar un paso adelante. Además, incluso es zurdo, lo cual es más difícil de encontrar en el mercado y también es una situación pues, que complica las defensas. Y en los amistosos, pues yo creo que ha dado un nivel superior a los partidos de competición ACB en Manresa y Murcia. Evidentemente, la competición es la competición y los amistosos son los amistosos. Y además, bueno, repito, el Breogán tiene esa situación extraordinaria de tener un jugador entrenando en plantilla como es Víctor Arteaga, que en principio no tiene serias opciones de continuar, pero es cierto que, por ejemplo, él en una entrevista en la Radio Galega dijo que el Breogán hoy día era su equipo y que había posibilidades de que continuase y que él quería explotar esas posibilidades. Y luego está Mateo Díaz como posible ficha 13, un base vinculado, base argentino, base muy joven, que jugó ya la temporada pasada en LEP con Breogán y a un grandísimo nivel. En principio va a terminar la pretemporada con Breogán y después marcharse cedido, esa es la idea inicial, pero nunca se sabe. Y luego hay otro pívot como Seydou Abubakar, que ascendió la temporada pasada, un chico nacido en Níger, internacional con Costa de Marfil, pero afincado ya desde hace muchos años en Lugo, por tanto lo podemos considerar lucense, que está lesionado, pero sigue en estructura. Y la gente está ilusionada. Evidentemente la situación de Musa nos ha llamado muchísimo la atención a todos. Nunca esperamos un jugador de ese nivel en Lugo, y eso que hace 3 temporadas en ACB, en los últimos meses llegó Ryan McCallum,
que evidentemente era un jugador que tampoco esperábamos tener, pero llegó a falta de 2-3 meses. En este caso, Musa fue una de las primeras contrataciones y tanto en el día a día, en los entrenamientos, como en la vida en la ciudad, vive en el centro, por ejemplo, o en el trato con los aficionados, o esa situación de la capitanía que le ha otorgado Paco Olmos, pues yo creo que es muy sensata. La duda que podemos tener en Lugo es ¿cuándo se va a ir Musa? Porque hay un poco esa disyuntiva. Por un lado, evidentemente deseamos que triunfe, pero claro, si triunfa en exceso, pues puede irse pronto, ¿no? Entonces, esa situación. Pero bueno, lo mismo que ocurre con ciertos jugadores ACB con la NBA, ¿no? Pues aquí en este caso pues pasa con Musa en Breogán de cara a otro equipo más potente, Euroliga, etcétera. Pero ojalá en ese sentido, porque al final también es importante que el Breogán lo que busca es la permanencia y consolidarse. Y si tú te consolidas como un trampolín, como un punto de inflexión para jugadores, también los jugadores van a querer venir aquí. Y eso yo creo que es muy importante. Ha pasado estas últimas temporadas en fútbol. El Club Deportivo Lugo lleva 10 temporadas en segunda división y se ha visto como un club trampolín dentro de la segunda división. Pues ojalá el Breogán se convierta en un trampolín también, pero en la máxima categoría, en este caso en la Liga Endesa. Chema, ¿qué te parece? Como experto en fichajes, ¿crees que se ha hecho un buen trabajo desde Río Breogán? Bueno, yo creo que para un recién ascendido no es fácil hacer el trabajo que han hecho, ¿no? De conformar sobre todo, digámoslo así, ¿no? Un quinteto de fichajes como el que han realizado, ¿no? Hablar de Travel Heinz tras su gran temporada en Alemania o de Mahal Bacic, no es fácil, ¿no? Traer a dos jugadores así, ya ni hablar de lo de Musa, que es algo casi de ciencia ficción, que bueno, que siempre, como ¿no? insinuaba Millán, si le va muy bien puede volar, pero creo que para sus intereses también personales, hacer una temporada completa con lo joven que es en una categoría tan competitiva como la Liga Endesa, pues puede ser mejor, utilizando ese símil, mejor trampolín que irse a mitad de temporada a cualquier sitio. Pero bueno, al margen de esta consideración, yo creo que bueno, que tener a esos tres jugadores en un teórico quinto titular y ficharlos no es nada fácil. Luego reforzarlos con un tirador como Kalinowski, pues bueno, creo que es excepcional, es un gran fichaje. Y luego, pues bueno, la oportunidad que le llega a Marko Lukovic de demostrar que sí es jugador de Liga Endesa, probablemente sea el fichaje, ¿no? Pues menos, digamos, ilusionante, ¿no? Para la afición de Lugo, pero también, pues bueno, es que al final no puedes llegar a todo, ¿no? No puedes cubrir todas las situaciones con los jugadores que desearías, y la posición de ala pívot tampoco es una posición fácil a día de hoy en Europa para pescar. O sea que yo creo que han hecho bien los deberes. Y luego también pues he tenido la sensación, viéndoles jugar en la pretemporada, que es un equipo en el que los jugadores que se mantienen en el bloque y que han subido desde la Liga Leporo, pues tenían muchas ganas de demostrar que son capaces de jugar en la Liga Endesa y han demostrado mucho hambre. Vamos a ver si también ese hambre o ese plus de energía te sirve para nivelar en la ACB, pues al final probablemente otros equipos que tengan más calidad en esa segunda unidad, ¿no? Pero vamos a ver si es suficiente y si también ayuda a este Río Breogán, que tendrá que esperar que las medidas sanitarias sean lo más benévolas posibles para intentar pues que el Pazo registre de las mejores entradas para apretar y ser uno de los pabellones que, bueno, que seguro que más apoya a su equipo, junto a otros como pueden ser Miribilla, que es un pabellón más grande, pero otros como más pequeños como el Nou Congos de Manresa. Pues sí, la verdad es que es importante y todos deseamos pues, que la situación sanitaria, como muy bien decía Chema, pues mejore lo máximo posible y tengamos a la mayor afición posible en todos los estadios, porque eso al final es lo que queremos todo. Hemos analizado un poco la plantilla, los jugadores, nos toca hablar del entrenador, otra pieza fundamental en que el equipo funcione. Paco Olmos va a dirigir a este equipo y bueno, mirad, ¿qué esperamos del entrenador? Tiene un objetivo difícil que es la permanencia, pero bueno, como estamos diciendo, hay miembros dentro de la plantilla. Bueno, ¿qué puede hacer el entrenador con estos jugadores? Yo creo que también está Paco en una oportunidad importante. Después de 9 temporadas entre Puerto Rico y México, pues vuelve a España. Es todavía un entrenador joven porque solo tiene 50 años, comenzó muy joven
con apenas 30 llegando a una final de Liga, ganando una OLEP con Valencia, años después ascendiendo con Menorca. Creo que está ante una oportunidad muy bonita. Él tiene muy claro dónde está, se notan los mensajes de cara a la afición, sabe la historia de este club. Es el 25º año que Brogan va a jugar en la máxima categoría, por tanto estamos hablando de una cifra muy importante. Es cierto que podía haber ciertas dudas, o las hay, en cuanto a que una parte importante del broganismo pues, no entendió la destitución de Diego Epifanio después del ascenso. Además, a Diego se lo comunica el 6 de julio, por tanto el timing yo creo que no fue el correcto, en el sentido de que apenas había banquillos libres, y es que lo sabía, el momento no fue el ideal. Con Diego es cierto que había ciertas dudas, porque el equipo, yo creo que 3/4 de la liga regular pues fue para mí claramente el mejor equipo de la Leboro, pero después sí que involucionó y por ejemplo, estuvo 5 partidos sin ganar fuera de casa. También es cierto que la temporada pasada la liga regular era un poco peculiar, en el sentido de que no ascendía el primero. Por tanto, yo estaba deseando que llegase el playoff. Es más, cuando Brogan juega el último partido en casa contra el Almansa, el Brogan gana en la prórroga. Yo recuerdo después encontrarme con Tito Díaz, director general del club, y con Diego Epifanio, primer entrenador, y les dije a los dos, ya ha terminado la pretemporada, comienza la temporada, porque realmente es así, porque al premiar solo con el ascenso en playoff, pues yo creo que fue el ascenso más difícil de la historia, por solo haber uno. Además, jugártelo al mejor de 3 partidos. Brogan estuvo en 4 partidos jugando con un match ball en contra, en el sentido de que en el tercer partido de cuartos de final, el tercer partido de semifinales, en el segundo y tercer partidos de la final, el Brogan, si perdía, pues quedaba eliminado. Y creo que tiene un enorme mérito. El Brogan dio un golpe importante en todos los partidos de playoff en el Pazo, porque había 1.500 espectadores. Yo, cuando recibo la noticia de que va a haber 1.500 espectadores en el Pazo, que es en torno al 30% más o menos del aforo, el aforo son 5.310, pues yo pensé que teníamos ya bastantes opciones de conseguir el ascenso por esos 1.500. Creo que Diego, cuando el equipo asciende, pues sí que la mayoría del broganismo consideraba que merecía seguir. Yo también lo creo, pero también valoro que, estando yo en desacuerdo con la destitución de Diego Epifanio, creo que es una decisión asertiva, una decisión valiente por parte de Brogan, porque es difícil tomar una decisión tan complicada y tan compleja en un escenario de éxito. Y si ellos no confiaban en exceso en Diego, pues la decisión es valiente, y yo creo que hay que valorar esa situación, porque muchas veces después de un ascenso pues hay demasiadas renovaciones, demasiadas continuidades, y creo que tomar esa decisión es importante. Y además Paco evidentemente no tiene ningún tipo de culpa de la institución de Diego. Paco ya ha demostrado su nivel, no solo en España, sino también en México y Puerto Rico. Ahí están sus éxitos, sus títulos. Y yo creo que tienen una idea muy clara de cómo quiere que juegue el equipo. Parece un equipo un poco más dinámico, y yo creo que los jugadores está consiguiendo a los jugadores que entiendan su rol. Y yo creo que Paco también es consciente de que está ante una oportunidad importante, una situación fronteriza también en ACB, igual que Iván Cruz y Marco Lukovic, pero él desde el banquillo. Y un Paco Olmos, repito, que todavía sigue siendo joven, porque claro, llevamos 20 años viéndolo, pero aunque, como dice el tango, 20 años no es nada, pues parece que en el caso de Paco pues efectivamente no es nada, porque sigue siendo joven. Bueno, Chema, ¿qué podemos decir del entrenador? Nos ha hecho pues una radiografía perfecta, Millán, pero seguramente pues tú puedas puntualizar y decir alguna que otra cosa, ¿no? No, básicamente que tiene una oportunidad de eso que decimos tanto en el baloncesto y es tan manido, ¿no? De la vuelta a la rueda de los entrenadores, ¿no? Y es una rueda muy cerrada. Muchas veces él salió y emprendió en ruta a las Américas, fue uno de nuestros primeros entrenadores, ¿no? Junto con Iván Deniz, que fue para allá. Y bueno, le ha ido francamente bien allí, pero bueno, ahora tiene pues esa oportunidad de reengancharse a esa rueda de entrenadores de Liga Endesa. Cada vez no es más difícil de franquear, porque cada vez vemos que los entrenadores ACB intercambian banquillos entre ellos, pero es difícil ver caras nuevas. Y bueno, y creo que no va a desaprovecharla. Creo que tiene muy claras las ideas con las que quiere que juegue el equipo. De momento, aunque es pretemporada, los resultados y el rendimiento creo que le están acompañando, creo que el equipo progresa adecuadamente, pero claro, la temporada es otra historia. Esto empieza el fin de semana del 18 y del 19, y hay que ver cuál es la puesta en escena de este Río Breogán, y que sobre todo yo creo que
va a tener que intentar, ¿no?, que esas dos unidades, y en estos casos sí hablo de dos unidades porque creo que son claras en el sentido de que una viene del Eboro y otra es prácticamente de fichajes, pues que no se note mucho la diferencia y que esa segunda unidad sea capaz de suplir con la energía y con las ganas de la oportunidad de jugar en la Liga Endesa, aunque también hay jugadores titulares que se estrenan en esta liga, pero quiero decir, de dar el salto a una categoría mayor, pues suplir ese otro tipo de carencias pues técnicas que puedan tener. Bueno, pues ahí está. Está claro que la permanencia pasa por, primero, tener suerte con respecto a las lesiones, tener suerte también con respecto a los contagios, jugar fuerte en casa y sacar los mayores partidos posibles, las mayores victorias en casa. Pero, Millán, así, a bote pronto, y sé que lo que te voy a preguntar es muy complicado. ¿Contra quién creéis que os vais a jugar la permanencia? Es decir, ¿dónde crees que son partidos que están apuntados con una X en el calendario y creéis que son fundamentales para conseguir el objetivo de la permanencia? Yo siempre estoy muy obsesionado con los average, tanto en fútbol como en baloncesto, como en fútbol sala. Yo soy polideportivo y siempre estoy obsesionado con ese tipo de cuestiones, porque además en una liga que yo creo que va a ser muy igualada, va a ser muy importante. Por tanto, evidentemente, partidos contra Bilbao, contra Betis, no sé, contra Manresa, aunque digo Manresa porque Manresa trabaja muy bien, viene de ganar la Liga Catalana, pero es cierto que a lo mejor puede sufrir un poco por esa situación de jugar en Europa. Pero sí, Betis, Bilbao, quizás. Betis, por ejemplo, visita Lugo en la cuarta jornada. Brogan no tiene un calendario excesivamente factible, pero es que no hay calendarios factibles. Brogan empieza contra Tenerife, que para mí es una maravilla cómo circula el balón, con dos bases fantásticos como Marcelillo Huertas y Bruno Fittipaldo. Para mí, Tenerife junto a Burgos es la mejor noticia y la de mayor frescura del baloncesto español en los últimos 5 o 6 años. Después el Brogan visita Burgos y 2 días después el Palau Blaugrana, por tanto son partidos complicados. Es cierto que yo personalmente prefiero enfrentarme a este tipo de equipos grandes, véase Tenerife, véase Burgos, que yo lo considero ya grande, y Barça antes, prefiero al inicio que más en el tramo final, porque por ejemplo el Barça sí que visita el Pazo en la antepenúltima jornada, y el Brogan de hecho termina la temporada contra Unicaja en casa, entre medias penúltima jornada en Fuenlabrada. Creo que sí, que partidos como Bilbao o Betis pues van a ser importantes, van a ser decisivos. Fuenlabrada también, por supuesto, pero yo tampoco veo muchos más candidatos ahí al descenso. Entonces, en Lugo sí hay esa situación de una ilusión muy importante. La ilusión la iba a haber independientemente del nivel de la plantilla, pero yo creo que la inmensa mayoría, por no decir la práctica totalidad, estamos gratamente sorprendidos porque esperamos una plantilla menos competitiva. Yo, de hecho, de broma con amigos y demás, comento que ya es paradójico que tengamos 5 pivots y que tengamos un sexto del nivel de Víctor Arteaga para entrenar, un pívot internacional con la selección española en últimas ventanas FIBA, que lleva 7 temporadas jugando en ACB, que de hecho se hablaba de él para venir al Brogan en LEB hace años. Yo hace un par de temporadas lo entrevisté en Santiago después de un obradoiro estudiante y se lo comenté fuera de micro, diciéndole que siempre se le vinculaba con Lugo. Entonces, creo que la gente está muy ilusionada porque creo que hay plantilla para ello. La temporada pasada en LEB, por ejemplo, el equipo se le podía encontrar algún tipo de duda porque faltaba un poquito un tirador, porque no había excesiva amenaza exterior. Es cierto que el Brogan estuvo esperando un año a Rupa Honen y al final esa espera fue fructífera porque al final fue un jugador decisivo en playoffs, sin ir más lejos en la final, en el tercer partido maravilloso en Granada. Ahora hay un tirador. Hace 3 temporadas no había referencias en la posición de pívot, ahora las hay y hay 5 pivots. El volumen, el número de jugadores a mí me parece muy importante. Evidentemente hay jugadores que para jugar las últimas posesiones, evidentemente Sanam Musa, evidentemente Trevor Hayes, evidentemente Tyler Kalinowski. Hay jugadores más hechos que temporadas atrás. Yo repito, Sergi Quintela creo que hace 3 temporadas ya estaba para CB, pero si lleva 3 temporadas en LEB, imaginaros el nivel ahora, porque yo creo que va a ser una de las sensaciones de la liga, porque es un jugador además que yo creo que entra por los ojos al espectador, porque no es especialmente alto y es un jugador muy, muy vertical, muy habilidoso, tiene muy buen manejo de balón, un jugador que defiende fantásticamente bien, igual que su hermano Eric, y yo no tengo dudas de que el Brogan va a competir siempre en el Pazo. Hace 3 temporadas con una plantilla más limitada, o bastante más limitada, compitió en el 95-90% de los minutos.
salvo en la segunda mitad contra Barça en casa o la segunda mitad contra Valencia en la última jornada de la primera vuelta, o en algunos momentos de las últimas jornadas ya con mucha presión en casa contra Canarias y Tenerife, que por cierto fueron partidos contiguos, primero Tenerife, después Gran Canaria. Yo en el Pazo no tengo ninguna duda. El problema del Breogán hace 3 temporadas fue fuera de casa, donde solo ganó 2 partidos. En Fuenlabrada, porque venía de una en Navidad, justo el último partido antes de Nochevieja, el 30 de diciembre, porque venía de una dinámica fantástica, 3 victorias, pero estaba Jerome Jordan, que justo terminó contrato al día siguiente y el Breogán lo dejó escapar, lo cual fue un error tremendo, porque yo creo que con Jerome Jordan aquel equipo, pese a tener bastantes defectos, yo creo que aquel equipo se podría haber salvado. Y después ganó, meses después, en Badalona, en el debut de Ryan McCallum. Bueno, Chema, sé que para ti es complicado decir qué equipos van a estar en la zona baja, sé que son suposiciones, pero ¿contra quién crees que Río Breogán se puede jugar esa permanencia? Bueno, no lo sé, no es fácil. Yo creo que lo primero que tiene que tener marcado en rojo son esos partidos en el Pazo, ¿no? Creo que con un círculo todos los partidos en los que ejerza como local tienen que ser partidos en los que la aspiración sea clara, ¿no? Para sumar la victoria. Y luego, bueno, pues es que viendo plantillas, ahora mismo hasta que no empiece la fiesta no tengo claro quién va a estar abajo, ¿no? Creo que va a ser una liga en la que las dinámicas de los equipos van a condicionar mucho. Por ejemplo, hablamos de Manresa, pero Manresa, pues bueno, si le penaliza jugar 2 competiciones, jugar la Champions, pues puede verse ahí, pero viene de ganar al Barça en la Liga Catalana y es un equipo que va entrando en lo que le gusta jugar a Pedro Martínez y es un equipo que puede ser muy peligroso. Hablamos de Fuenlabrada, que el año pasado se salvó a 3 jornadas del final, creo que fue, pero es que repiten 7 de esos jugadores. Que eran rookies, que eran debutantes el pasado curso y que tienen un año más de experiencia y un año más de maduración. Hablamos de Bilbao, que se salvó en la última jornada ganando al Juventud en Miribilla, pero es que a Bilbao han llegado jugadores como Ángel Delgado, que hizo un rush final de temporada tremendo con Estudiantes, o un cañonero como Gudelok. Es decir, es que creo que esta liga va a ser muy, muy dura. Hablamos del Betis también, y el Betis es un equipo que ha dejado unas sensaciones maravillosas en pretemporada y que ha fichado a jugadores pues, como Marko Todorovic, como Kadim Carrington, que sí viene una lesión, pero es un jugador que recordemos estuvo una pretemporada con el Baskonia, o Dairis Bertans, que es un jugador Euroliga. Quiero decir, creo que va a ser una temporada en la que las dinámicas, sobre todo de inicio de trabajo y durante la temporada, marquen mucho dónde se van a situar los equipos, pero creo que no va a haber partido fácil para ninguno de ellos, no solo para el Breogán. Bueno, pues queda todo dicho. La verdad es que la Liga Endesa pinta apasionante. No va a haber ningún partido fácil, ya lo sabemos, lo estamos analizando. Todos los equipos se han fortalecido muchísimo y han hecho grandes fichajes. Casi todos han hecho muy buenos deberes a pesar de la crisis y a pesar de esa reducción de presupuestos. Y bueno, yo ya para terminar, lo estamos haciendo con todo el mundo. Millán, si tuvieras que poner ese quinteto titular del Río Breogán, el que crees que se va a poner en los momentos fundamentales de la temporada, ¿con quién te quedarías? ¿Cuál sería ese quinteto que tú crees que va a ser el quinteto titular? Abel Hines de base, Tyler Kalinowski de escolta, Sanan Musa al 3. Aquí ya tengo dudas en el 4, porque evidentemente seguramente parta Marko Lukovic, pero yo espero que Iván Cruz de ese paso adelante. Y en la posición de 5, sin duda, Rashid Mahalbasic. Y este quinteto con 2 matices. Uno, yo creo que Sergi Quintela va a estar capacitado para jugar, para llegar a tener un rol de titular. E incluso también veo la opción de que, al margen de que veo el 5 indiscutible de Rashid Mahalbasic, creo que Kevin Larsen, en un momento dado, podría consolidarse en la posición de 4. Y cuando hablo de quinteto titular, no me refiero a un quinteto de inicio, porque creo que las titularidades en baloncesto apenas tienen relevancia, y sí el quinteto que va a jugar los minutos importantes en pista, los minutos definitivos y decisivos. Vemos como un jugador que ahora estamos todos tan preocupados por si vuelve o no, como es J.C. Carroll, apenas ha sido titular prácticamente nunca en un partido relevante. Solo recuerdo, por ejemplo, el quinto partido de la final ACB, el partido definitivo, que fue
el cuarto de la final ACB en 2013 o la final de Copa en 2020 en Málaga, pero no es titular habitualmente y en cambio sí que es un jugador importante o que está en pista en los momentos importantes. Yo creo que ese quinteto, Tribal Hines, Tyler Kalinowski, Sanam Musa, Marko Lukovic y Rashid Mahalbasic, pero yo veo con la opción de que entre en esa posición de 4 o bien Iván Cruz o bien Kevin Larsen, y en la posición de 2 muchos minutos, estoy convencido de ello, que va a triunfar y va a ser una de las sensaciones de la Liga, Sergi Quintela. Bueno, Chema, ¿tú qué quinteto utilizarías para este Río Breogán? Bueno, básicamente el mismo, ¿no? Creo que va a ser el quinteto que van a conocer de memoria todos los aficionados del Río Breogán. Y bueno, vamos a ver, yo espero también que el rendimiento de Lukovic sea mejor del que hemos visto en nuestra competición. Pero bueno, creo que Tribal Hines ha venido para ser el base titular, Musa para tener los galones en esa posición de 3, acompañado del tiro de Kalinowski, y luego en el 5, pues evidentemente Mahalbasic, salvo en situaciones, ¿no?, puntuales de partido donde, bueno, pues el físico de Jordan Sacco pues haga que tenga presencia en ese quinteto titular. Bueno, pues hasta aquí el análisis del Río Breogán. Creo que hemos hecho un repaso espectacular con un invitado de lujo como Millán, que nos ha hecho una radiografía perfecta para este equipo que vuelve a la Liga Endesa, que tiene como objetivo primordial quedarse, mantenerse, que lo va a poner muy difícil porque ha hecho, como hemos comentado, una gran labor en los fichajes. Y nada, Millán, otra vez darte las gracias, animar a la gente a que le sigan en Twitter porque es un espectáculo el conocimiento que tiene del Río Breogán y de otros clubs, como nos acabamos de ver con JC Carroll y ese ordenador que tiene en la cabeza para dar datos y fechas. Y nada, Chema, nos vemos en otros análisis de otros equipos, ¿no? Que estamos haciendo estos análisis tan buenos y tan precisos. Sí, nos seguimos viendo en 2 contra 1, que todo el mundo esté atento porque todos los aficionados van a tener el análisis de su respectivo equipo de la Liga Endesa colgado en nuestro canal, o bien en directo o bien en una emisión a posteriori. Pues nada, lo dicho, Millán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer enorme estar en 2 contra 1 en un medio referencial de baloncesto con una enciclopedia y un referente como Chema de Lucas, y contigo, por supuesto, también otra referencia, Rodri. Un placer enorme. Yo bromeaba hace unos meses con Chema diciéndole que yo iba a sentir que el Breogán estaba en ACB cuando él anunciase algún fichaje del Breogán. Así lo hizo, que adelantó alguno que otro. Y por tanto, un placer estar con vosotros, aquí disponible para lo que necesitéis, y por supuesto ambos y invitados a Lugo cuando queráis, que tenéis casa, tenéis sitio y tenéis mucho baloncesto, no solo masculino, sino también femenino. Que está el Durán Maquinaria Ensino jugando su 4ª temporada en Liga Endesa, va a jugar Eurocup, y además el Lugo es una de las pocas ciudades de España en las que tiene máxima categoría tanto en masculino como en femenino. Está junto a Vitoria y Zaragoza. Por tanto, Lugo es una ciudad de baloncesto, una ciudad de deporte y quedáis invitados. Pues nada, ojalá nos podamos ver presencialmente, Chema y yo lo tenemos pendiente, cuando toda la situación sanitaria mejore, poder visitar cada una de las canchas de esta Liga Endesa, pues para poder hacer vídeos in situ, conociendo a las aficiones y viéndolo allí. Así que nada, recogemos el guante y seguro que nos tienes por allí. Así que nada, hasta aquí este 2 contra 1, nos vemos en siguientes episodios.